teníamos la presentación, ya saben que cuando se escucha Odisea en el espacio, digamos, la música que identifica a nuestros amigos de Astroamigos, a Rómulo y a Rómulo Fioravante y a Marcelo Krause, que nos han venido acompañando estos jueves con información y con cuestiones que están vinculadas justamente a este mundo astronómico. Hola Mariela, ¿cómo te va? Hace ya una semana que no nos vemos, que están a full los chicos. Sí, estamos haciendo actividades de fin de año, pero con muchas cositas nuevas que han surgido. O sea que la gente realmente le interesa lo que ustedes hacen, pero realmente están, como ustedes, fascinados por este universo. Sí, la idea es compartir con el público. Nosotros, de que iniciamos Astroamigos Misiones, es la idea de que el público se acerque a la ciencia. Hace poquito yo le decía a alguien ahí, la ciencia se aprende o se disfruta cara a cara. No es otra forma. Y bueno, y hablando de la ciencia, el tema de hoy, me decías que está vinculado con Navidad, con algo que vamos a escuchar muchísimo, porque Navidad, que es, además de Papá Noel, ¿no? Además de Papá Noel, tiene que ver con el nacimiento para la religión judeocristiana o cristiana. Bueno, pero Jesús era judío. Sí, pero bueno, está bien, tenés razón, es más para la cristiana, el nacimiento de Jesucristo. Entonces todos sabrán la historia de los Reyes Magos que iban en busca de este nuevo Salvador del mundo y tenían que buscarlos porque no existía el Google Maps en ese momento para ver, y entonces se orientaban con las estrellas y ahí aparece la famosa estrella de Belén. Ese tema es el que vamos a venir acá a tocar hoy. Y bueno, ahora te dejo... Desde el punto de vista no religioso, porque claro, nosotros no estamos en esa área. ¿Pero existió la estrella de Belén? Ahí vamos a ver qué dice la astronomía respecto a esto. Es un relato muy breve que dice el Evangelio de Mateo ahí. Yo traje un librito de un astrónomo argentino llamado Mariano Rivas, que es el director del planetario Galileo Galilei en Buenos Aires. Él sacó este año justo en 2018, un libro que se llama Crónicas del Cielo y la Tierra, Astronomía, Historia y Cultura, que está presentado por Adrián Paenza. Uno por ahí lo ha escuchado, muy interesante, y un prólogo de Juan Carlos Forte, dice. Y el primer tema que toca Mariano Rivas dice: ¿qué fue la estrella de Belén? Dice el Evangelio de Mateo capítulo 2, dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. Entonces ahí viene la cuestión: ¿qué era esto? Porque nosotros nos remontamos a la época, y la referencia a magos no es magia de sacar conejos de una galera. Mago estaba referido a astrología y astronomía. Eso era, en esa época, era una cosa sola. Las personas que investigaban el cielo eran astrólogos y astrónomos. Hoy es diferente, ya habíamos hablado de ese tema. Vieron hacia el este una estrella. ¿Qué habrá sido? Entonces se pregunta este astrónomo, y a través también de programas informáticos, a ver qué pasó en Belén y en Jerusalén en esa época. Y surgen algunas ideas. Una de esas ideas, que pudo haber sido una estrella fugaz. O sea, no sé si ustedes, algunos por ahí lo hacen, en esta fecha, cuando coloca el arbolito de Navidad sobre la punta, coloca una estrella, en algunos casos a forma de cometa, la colita que tiene la estrella del arbolito. Sí. Eso hace mucha referencia a los cometas, exactamente, o a los meteoritos o estrellas fugaces. No pudo haber sido eso de entrada ya. O sea, el tema del de Belén no era un meteorito. No era un meteorito. ¿Por qué? Porque era una estrella fugaz. Dice que fueron varios meses. Imagínate, salieron. Estos magos estaban en Oriente. Claro. En Oriente, para esa época, estaba Persia, un imperio muy importante en la época. Roma después, bueno, lo destruye, pero en ese momento estaban haciendo investigaciones astronómicas y astrológicas en Persia, en Mesopotamia,
tuvieron que viajar unos cuantos miles de kilómetros hacia Occidente, hacia Jerusalén, hacia Israel. Meses, o sea, no se transportaban en avión, eran a camello o a pie, y así que duraban meses. Entonces, este fenómeno que la estrella fugaz dura segundos a veces, muy poco. El tema de cometa, este investigador, Mariano Rivas, hace una investigación sobre lo que ocurrió en el año 5 o 6 antes de Cristo, que aproximadamente es la fecha que todos los historiadores concuerdan, aproximadamente 6, 7 antes de Cristo, del nacimiento de Jesucristo. Y investiga esto y dice que había un cometa en el año 11 antes de Cristo, que aparece según los registros chinos, que son los registros astronómicos más antiguos que hay. O sea, no tenía una relación con un cometa, no había sobre el hemisferio norte para ver un cometa en la época que nace Jesús, en el año 7. Entonces, ya podemos descartar el cometa. Y también hace mucha referencia al cometa Halley, que muchos dicen, no, fue el cometa Halley, que, bueno, este cometa, el Halley, posiblemente fue en el año 11 antes de Cristo. ¿Y qué estrella era entonces? Entonces, astronómicamente, las estrellas más luminosas que aparecen en un momento en el cielo, que aparece en forma repentina, se llaman las novas. Las novas, la estrella que está luminosa, muy pequeña, se ilumina en forma mucho más potente, se nota en el cielo y se llama nova. Ninguna nova registrada hay porque no tenemos registro histórico de ese momento. Supernovas, los chinos, sí. En China se han registrado supernovas, porque los registros chinos son, como decía, los más precisos en astronomía, más antigua que hay en el mundo. Y registraron en el año 5 a.C. una supernova. O sea, no está ni cerca. En el año 7 aproximadamente nace Jesucristo, así que no podría estar. Y viene acá el tema de las conjunciones planetarias, que acá Marcelo también va a tocar el tema para explicar un poco lo que son las conjunciones planetarias. Las conjunciones visibles en ese momento, hablamos de planetas, ¿no? Los planetas visibles son en el cielo oscuro, son las estrellas que parece que no titilan, no parpadean, se desplazan cada mes porque tienen órbita alrededor del Sol, así que en un momento estos planetas vistos desde la Tierra se acercan uno al otro. Y esto sí ocurrió, así que Marcelo nos va a contar un poquitito a ver qué pasó. Según las investigaciones que hicieron los astrónomos al respecto, una de las primeras, el famoso astrónomo Kepler, Johann Kepler, en 1603, había llegado a la conclusión de que efectivamente era una conjunción de Júpiter y Saturno, y más recientemente Michael Molnar lo definió de la misma manera, según todos los estudios que hizo, que fue en el año 6 antes de Cristo, y uniendo también al Sol, que fue una alineación histórica fechada a finales de marzo de ese año 6 antes de Cristo, principios de abril, que es la probable fecha histórica del nacimiento de Jesús. Pues Jesús no nació el 24 de diciembre a la noche como popularmente se festeja y se conmemora. Esto recién se empezó a festejar así, o a conmemorar, o a tomarlo así, a partir del año más o menos entre el 352 y el 366 después de Cristo, por influencia de monjes griegos como Juan Crisóstomo y Gregorio Nanciareno. Hay pocos otros datos para aportar a la solución de este enigma, porque lo que dice Mateo es muy escueto y no hay por más que sea una conjunción de planetas, todo esto es visible de noche. Y según los relatos, esto fue visto durante 3 meses, guiando a los magos, que tampoco se sabe si eran 3, que tampoco eran magos en el sentido que se le da hoy
los artistas, nada, sino que, como bien dijo Rómulo, eran astrónomos y astrólogos. Y venían desde más o menos 1300 kilómetros de distancia viajando para llegar al lugar. Y según los relatos, cuando llega al lugar, esta estrella paraba cuando ellos paraban y continuaba cuando ellos continuaban, hasta llegar a la casa donde estaba el niño, y lo señaló de esa manera. Entonces cuesta mucho, le ha costado a los astrónomos definir y responder a todas esas inquietudes con lo que la ciencia pone a disposición, que es la conjunción de planetas, ¿sí? Pero no responde cómo se fue visto de día, tanto tiempo. Hay mucha incógnita todavía al respecto. Sí. Y después está la parte de la gente que se dedica a los ovnis, que tiene otra explicación ya totalmente distinta, ¿no? A eso quería llegar, que este astrónomo argentino, Mariano Rivas, termina concluyendo lo siguiente, de acuerdo a toda una investigación que hace, histórica en astronomía, con referencia al Instituto de Astrofísica en Canarias y una serie de observatorios que siguieron históricamente los registros de los chinos. Y posiblemente dice, aunque él como concluye que es muy difícil concretar qué pasó en ese momento, pero podría ser, según dice Kitger, la estrella de Belén no fue un solo acontecimiento, sino la sucesión de dos fenómenos: la triple conjunción Júpiter-Saturno y la ocultación de Júpiter por la Luna. Dos fenómenos que ocurrieron justo en esa época. Y dice, bueno, hay muy buenas pistas, es cierto, sin embargo, aún no podemos asegurar con certeza qué fue realmente la estrella de Belén. Lo que sí es seguro, el solo ejercicio de explorar la historia y científicamente el tema resulta mucho más interesante y divertido, dice. Queríamos llegar a este tema de la estrella de Belén por la época navideña y que la gente también se dé cuenta que algunas cositas que se colocan en el arbolito a veces tienen una referencia astronómica. Johannes Kepler investigó el fenómeno en una época de religión pura en Europa. Querían investigar qué pasó con esa estrella y siguen investigando, siguen tratando de encontrar una solución a ese fenómeno que está registrado no solamente en los relatos de la Biblia, sino que nosotros nos apuntamos no tanto al relato religioso o bíblico, sino apuntamos a la investigación de los chinos en esa época. Claro, eso es decir, hay mucho nosotros como astrónomos, eso quiero aclarar acá en el programa, de que no estamos hablando de religión, como ya comencé a hablar del tema sino de un registro astronómico. Claro. Que uno puede investigarlo en forma científica el fenómeno. Sí. Hay muchos pasajes de la Biblia que se intentan explicar, digamos, dónde tiene su origen concreto, real en la historia, porque hay registros, ¿no?, de qué pasaba en esa época, pero en otras culturas que por ahí en otras culturas, exactamente. Lo habían registrado, como el caso, por ejemplo, no es el Mar Muerto, cuando Moisés hace el pasaje bíblico donde Moisés abre las aguas. Abre las aguas. Sí. Bueno, hay una explicación dentro de la ciencia de qué es lo que pudo haber pasado. Bueno, digo como dar un ejemplo de esto, como lo planteas vos. Sí, nosotros en el tema astronómico, que hay algunas referencias, no solamente en la Biblia como libro religioso, hay, en otras religiones también hay mucha más referencia tal vez en materia de astronomía, relatos más precisos tal vez que lo que hace la Biblia. La Biblia en sí, o sea, para concluir este tema, no es un relato que está dedicado exclusivamente a la ciencia, o sea, no es un relato escrito y tampoco un relato directo de los autores. Claro. Porque recuerden ustedes, como dijo también acá Marcelo, que los relatos de Mateo fueron traducidos, reeditados, revisados en diversos concilios en Europa, concilios del Vaticano, donde establecieron las pautas para seguir el texto bíblico. O sea que esto pasó después de un siglo de relato, que se haya incorporado un texto que tal vez no existía en el original. Por ahí hay que pensar de esa manera. Pero siguiendo lo que tenemos a mano, que es el relato por esta época, queríamos hablar de que esto tiene una referencia que a través de programas informáticos
y a través de estos registros históricos nosotros podemos comprobar, es la conjunción planetaria, en lo más aproximado que podemos referir a la estrella de Belén. Claro. Ahí, como decía Marcelo, él trajo acá un material de tema ufológico, ovni, y hacen muchas referencias a que ese objeto que se desplazaba, que seguía y que se movía era un ovni. No hay posibilidad de concretar si es cierto o no eso, pero lo que sí concretamos que los registros chinos sí hacen referencia a una conjunción planetaria en esa época. Bueno, entonces esto era lo que nos traían los chicos de Astro Amigos Misiones. Nos decía hoy Rómulo que hoy va a ser su última participación porque están llenos de actividades. Sí, estamos en el fin de año, ya estamos cerrando. Y quería, antes de irnos, porque nos tenemos que ir despidiendo, quería que nos cuenten acerca de lo que fue el jueves pasado, que estuvieron en el IMAX, en el preestreno de la película... Primer hombre en la luna se llama, la historia de Neil Armstrong, primero el que aluniza en 1969. Una película digna de ver, te digo. ¿Sí? El IMAX con toda su potencia presentó la película el 29 de noviembre, que Astro Amigos estuvo con unas mesas didácticas que el público se acercó, miró, consultó.